Shalom, bienvenidos amigos, estamos en la semana de la Parashá Vaikra. Estamos en una época, por un lado, que se nos ordena estar alegres, pero por otro lado, la realidad nos está sobrepasando. El mundo está muy convulsionado y mucha gente sufriendo en todos los países. Entonces, Besrat Hashem, queremos hacer nuestra contribución para que a través de estudiar la Torá y transmitirla a todos los pueblos del mundo, las enseñanzas de la Torá nos sirvan para traer shalom, para traer igualdad, para traer vida, y que Besrat Hashem, que la redención venga para todos con la llegada del Mashiach Tzidkeinu. Esta Perashá, Vaikra, es el principio también del libro llamado Vaikra. En él se explica, después de haber leído el libro de Shemot, la última Perashá, Pekudei, termina hablando y culmina todo el relato de la construcción del templo sagrado, del tabernáculo del desierto, después de que el pueblo salió de Egipto, como así empieza el libro de Shemot. En este libro, que es llamado también Torat Kohanim, Belevim, la enseñanza de los sacerdotes del templo y de los levitas que acompañaban a los sacerdotes, se habla acerca de todo el servicio, empezando por las ofrendas. La primera palabra del libro es Vaikra. Esa palabra Vaikra tiene una Aleph Zeira, una pequeña Aleph al final de la palabra, y eso representa la humildad de Moshe. Dios está llamando a Moshe para que venga a verlo, y Moshe no se presentaba si Dios no lo llamaba. Entonces podemos aprender aquí que también cuando nosotros nos limitamos, nos humillamos, nos volvemos pequeños, así podemos conseguir comunicarnos y conectarnos con Dios. Que Dios nos llame y nos revele sus secretos. Entonces decíamos que el significado de este tercer libro de los 5 libros de Moshe es que Dios llamó. Todo este servicio de las ofrendas que traía el pueblo de Israel y eran elevadas a través de los sacerdotes, tiene un significado especial. El trabajo del templo, y en este caso en el tabernáculo del desierto, es expiar por el pecado del becerro de oro, pero también Dios nos dice, Beazuli Mikdash Beyahanti Betoham, van a ser un santuario y voy a morar dentro de ellos, de cada uno y uno del pueblo de Israel. Entonces, esta comunicación que hay entre Moshe y Dios es más que nada para explicarle a Moshe cómo tiene que hacer para que el pueblo de Israel se conecte. Ese pueblo de Israel que es elegido por Dios de entre todas las naciones para ser sus representantes, para que todo el mundo conozca al Dios uno y que este mundo sea una morada para Dios, un lugar apto para que Dios se revele. Entonces, esa humildad de Moshe, esa naturaleza rectificada, le impide entrar sin que Dios lo llame. Y entonces vamos a ver qué es lo que le dice Dios a Moshe. Vamos a leer el texto literal, vamos a leer a Rashi, y vamos a ver después cómo esta enseñanza nos sirve para aplicarla en la época en que vivimos nosotros hoy en día. La perashá que vamos a leer
a continuación de esta meditación les voy a presentar la lectura que hicimos este lunes a la mañana de la Parashat Vaikra, este mes de Adar del año 5782. Dice así: Él llamó a Moshe, Dios llamó a Moshe, y el Eterno le habló desde la tienda de reunión para decir: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda al Eterno de animales terrestres, de bovino o de ovinos, ofrecerá su ofrenda. Y si su ofrenda es ofrenda de ascensión de bovinos, deberá ofrecer un macho sin defecto. A la entrada de la tienda de la cita lo traerá voluntariamente delante del Eterno. Él apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión y le será aceptada para expiar por él. Cuando dice que la ofrenda tiene que ser de animal, explica Hasidut que este animal terrestre, que por supuesto son animales kasher, representa el alma animal del Yehudí, y esa entrega, esa ofrenda, en hebreo, korban, viene de la palabra kirub, karev, que quiere decir acercar. La sensación, la intención que tiene que tener la persona que cuando ofrenda algo a Dios, no es que lo está quemando o lo está eliminando del mundo, sino que esa ofrenda es darse a sí mismo y darle de lo que en verdad es de Dios, un testimonio que eso es de Dios. Y esa ofrenda tiene que salir de adentro de uno. Y no para matarla, sino para transformarla, para que ese instinto animal que tenemos dentro nuestro no sea eliminado, porque necesitamos para vivir, sino que ese instinto sea, por un lado, subyugado, y por otro lado, sublimado, para que él mismo quiera servir a Dios, y sea un instrumento para servir a Dios. Y cuando dice, van a ofrendar, cuando ustedes ofrenden de ustedes, eso representa que eso que estamos ofrendando tiene que ser parte de nuestro patrimonio, pero sobre todo que eso tiene que salir de dentro nuestro. Luego continúa diciendo que degollará la cría de la res delante del Eterno, y los hijos de Aarón, los Coanim, traerán la sangre y arrojarán la sangre alrededor, en el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Desollará la ofrenda de ascensión y la cortará según sus cortes, y los hijos de Aarón, el Cohen, pondrán fuego en el altar y dispondrán la leña en el fuego. Los hijos de Aarón heredaron de su padre el amor por las criaturas. Aarón siempre buscaba la paz y trataba de acercar a los seres humanos a la Torá. Y por eso él es el encargado de encender el fuego del altar, ese fuego que se enciende de abajo y que es respondido por el fuego de arriba de Dios, que es el fuego del amor a Dios, que eleva todas las cosas que nosotros tenemos en el mundo, todas nuestras acciones. Muy bien, entonces vamos a ver qué dice Rashi respecto a esta primera parte de la Torah. Dice, Vaikra el Moshe, él llamó a Moshe. Explica que hay distintas formas de hablar. Está likro, que es el verbo con que comienza la perashá Vaikra, que es llamar. Es una forma de hablar con alguien para empezar el diálogo. También hay otra forma que es Vaidaber, que es decirle algo. Es cuando ya empieza a ese mensaje a transmitir una información. Y después está la forma de lemor. Por eso en este mismo verso está escrito las tres formas: Vaikra el Moshe, Vaidaber Abaye, Elav Moed Lemor.
Entonces, este verso comprende las tres formas que hay para conectarse con las personas, para conectarse con Dios. Por un lado, Vaikra es llamar, comenzar el diálogo, romper el hielo. Después Vaidaber es la forma en que se transmite los pensamientos, las emociones, lo que uno quiere decir. Y Lemor quiere decir para decir. Lo que uno recibe no es para quedárselo adentro de uno, sobre todo si es la palabra de Dios, sino que es para transmitirlo. Todo lo que Dios le dice a Moshe es para que le transmita al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel recibe esa información para saber cómo cumplir los preceptos, no solamente la Torah escrita, sino la Torah oral, con que Moshe Rabbeinu transmitió la explicación de cómo se cumple la Torah escrita, sino que ese lemor es la orden, es una mitzvah, transmitirla también y que sea recibida por todos los pueblos del mundo. Por supuesto, hay preceptos que son específicos para los judíos, y hay preceptos que son para los no judíos, para los Benei Noach. Entonces, acá Rashi explica un poco este tema de las formas de hablar. Todos los enunciados, todos los dichos y todos los mandatos se refiere a todos los dibrot, amirot y tzibuim. Tzibui también es una forma de hablar, ordenar. Esa es la raíz de la palabra mitzvah. Que Dios comunicó a Moshe fueron precedidos por un llamado, una cría. Este llamado constituye una expresión de cariño. Cuando alguien quiere hablar con la otra persona de forma cariñosa o transmitiendo cierta expatiut, que uno le importa al otro, entonces primero lo llama, no le empieza a hablar directamente. Además, también es una forma de expresión utilizada por los ángeles ministeriales para llamarse uno a otros, como se declara, y un ángel llama Vaikra al otro y decía Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo es el Eterno, Hashem Sebakot, Elokolares Kebodo, toda la tierra está llena de su gloria. Este es un verso de Ishayahu cuando él vio el Kisea Kabod, el trono de gloria de Dios, en su profecía. Todas estas son alegorías de cosas espirituales que no hay que tomarlas en forma literal, sino que está hablando de aspectos de Dios y de sus intermediarios con los cuales Él crea el mundo para su placer y para ser alabado y ser nombrado rey. También los ángeles se llamaban unos a los otros para unirse en su alabanza a Dios. Eso es importante, no hay mayor alabanza a Dios que cuando todos los hermanos estamos unidos. Sigue diciendo Rashi, pero a los profetas del mundo Dios se reveló de un modo distinto al de Moshe, utilizando un lenguaje que denota transitoriedad, como algo que es que no es un llamado personal directo y para continuar, sino que es una profecía específica y una relación que no es duradera. Por ejemplo, cuando se declara Dios se manifestó transitoriamente a Bilam. En vez de decir Vaikra, que es Vav Yud Kuf Reish Aleph, está escrito Vaikar, Vav Yud Kuf Reish. Entonces es una forma de mostrar que Dios también se relaciona con la impureza, pero de una manera transitoria. Solamente es un instrumento para lograr un efecto momentáneo. Dice Rashi, Vaikra el Moshe, él llamó a Moshe. La voz divina avanzaba y llegaba directamente a los oídos de Moshe, pero todo Israel no la oía. Me hace acordar
a la serie que veíamos de chiquito, el Superagente 86, donde estaba la cámara del silencio y graciosamente eran los espías que hablaban en un lugar secreto para que nadie los escuche, y cuando bajaba la cámara del silencio todos se escuchaban menos ellos uno al otro. Y también se llamaba 86 de Gematria Elohim. Seguramente ahí en esas series, que en general eran hechos por judíos, había muchas alusiones a cosas que tienen que ver con la Torah. Pero en este caso era verdaderamente una cámara del silencio. Moshe entraba y la voz de Dios, que es tremenda y que se escucha en todos lados, solamente se escuchaba dentro del recinto del santuario y específicamente de dentro del Kodesh HaKodashim, de en medio de los Krubim, arriba del arca sagrada. Entonces dice, el pueblo de Israel no lo podía oír, puesto que todo mensaje divino era precedido por un llamado. Se podría haber pensado que incluso para las pausas había un llamado. Durante los 40 años del desierto en que Dios habló con Moshe, lo llamaba y Moshe entraba, pero no estaba todo el tiempo ahí adentro. Moshe tenía muchas cosas que hacer, entonces había muchas interrupciones entre llamado y llamado. Entonces, dice, se podría haber pensado que incluso para las pausas había un llamado. Para eliminar esta suposición, este mismo versículo declara, Dios llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda de reunión. Esto implica que para cada enunciado divino explícito, Vaidaber, hubo un llamado que lo precedía, pero no en las pausas. Siendo así, ¿qué propósito tenían las pausas en el texto de la Torá? Servían para proporcionar un respiro a Moshe, con el objeto de que meditara entre cada sección y cada tópico de la Torá. Eso es algo muy importante. No alcanza con leerlo y saber de memoria las letras, aunque eso es importante, sino que hay que meditar y tratar de entender cuál es el mensaje que da la Torá para cada uno y uno. Incluso dentro de los miles de millones de personas que existen en el mundo, la Torá tiene un mensaje específico para cada uno y uno, porque esa es la voluntad de Dios, que cada uno tiene una tarea especial en este mundo. Para eso se encarna y se reencarna, para cumplir los 613 preceptos, y todas las reencarnaciones son para poder cumplir y terminar de hacer todo eso, y a través de eso este mundo se perfecciona. Si incluso para Moshe era necesaria una pausa para meditar, con mayor razón lo es para un hombre común que aprende de otro hombre común. Muy bien, hay muchas cosas para meditar aquí. Ahora yo lo que quiero transmitirles es un mensaje de Hasidut, de cómo el Rebbe nos saca un mensaje actual. Y vamos a ver cómo esto también nos trata de hacer meditar acerca de nuestra situación personal y del mundo en cada generación y generación. Dice el Rebbe así, Parashat Pekudei, empezamos, de la Parashat Pekudei que leímos la semana anterior, entramos ahora en la Parashat Vaikra. Y entonces hay una relación entre estas dos porciones de la Torah. Al final de la Parashat Pekudei, habla acerca de la nube que había sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo. Esa nube es un ocultamiento. La palabra Helem, que es la raíz de Olam, que es el mundo. Ese ocultamiento que producía la nube impedía a Moshe Rabbeinu entrar al Ohel Moed, a la tienda de reunión. Por eso está escrito, Velo Yahol Moshe, y no podía entrar Moshe a la tienda de reunión porque estaba la nube. Luego, cuando empieza esta peralla, dice Vaikra el Moshe, mi Ohel Moed, Dios lo llamaba desde el tabernáculo,
Entonces, en ese mismo lugar donde hay ocultamiento y estaba la nube que le impedía entrar, desde allí se produjo el llamado de Dios. Y entonces esto es lo contrario, es un asunto de revelación. Ese mismo lugar que antes era ocultamiento ahora se transformó en revelación. Y es una revelación, un gilui, después del ocultamiento. Y ahora vamos a ver cuál es la importancia que tiene esto. La revelación después de un ocultamiento está superior y es más elevado que la revelación en sí misma, como es sabido, así está explicado en Hasidut. Y ahora vamos a ver. El tema de la revelación que hay después de un ocultamiento en la vida de la persona, en el servicio de Hashem de la persona, es el servicio de la Teshuvah, es el trabajo del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es simplemente tener culpa o dejar de hacer algo que uno hizo, es algo mucho más profundo. La Teshuvah viene después que la persona se alejó de Dios, y eso es un tema de Elem, es un ocultamiento. ¿Y qué significa Teshuvah? Viene de la palabra Shuv, quiere decir regresar, volver a donde uno estaba, a ese lugar donde tenía que haber estado, donde estuvo antes, y es el lugar donde pertenece, volver a la raíz, a ese lugar donde tiene que estar. Como vemos ahora, los shluchim de Chabad que están al lado de sus comunidades y los acompañan para salir, para salvarse, y aquellos que se quedan, están los rabinos allí para asistirlos y mantener su fe de que Akadosh Baruj Hu los va a salvar. Entonces la Teshuvah es un tema de revelación. Acá vemos en el ocultamiento que se produce y la revelación a través de la Teshuvah. También en la Teshuvah, como en la revelación después de un ocultamiento, se produce un beneficio doble. Y no solamente eso, sino que cuando la Teshuvah es completa, todos los pecados, todas las transgresiones se transforman en méritos. ¿Y eso qué significa? Que la Itafja Hashoja Leneora. No es que solamente un poco de luz elimina la oscuridad, sino que se transformó esa misma oscuridad en luz, en un faro para iluminar. Y esa es la finalidad del llamado, del Kriya, que viene después del ocultamiento. No es desplazar, eliminar el ocultamiento, sino que Laila Keyom Yair, la noche como el día va a iluminar. Y ese es el secreto de que al principio, cuando Dios creó las dos luminarias, una era igual que la otra, ambas tenían luz propia, y una era para la noche y otra para el día. Y después, cuando la luna quiso reinar sola, le dijo: vas a reinar sola, pero de noche y sin luz, vas a recibir la luz del sol. Entonces, el tema no es que la noche se termine, que la oscuridad se termine, sino que esa misma oscuridad sea el origen de la luz. Y esa es la instrucción para cada uno y uno, la enseñanza en nuestro servicio, en el trabajo de cada uno, en cada uno de los detalles de nuestra vida. Que en cada situación en que uno se encuentra está prohibido desesperanzarse, Dios lo prohíba, sino que más todavía, a través de ese ocultamiento que se produce en las épocas difíciles, en las pruebas que Dios nos da, se puede llegar a la revelación mucho más elevada. Y también, dice el Rebbe, con sus palabras eternas, también es respecto a nuestra generación en general.
él habla de nuestra generación, que es la última generación del exilio y la primera de la redención. Con respecto a nuestra generación, hay un gran interrogante. Dice el Rebbe, hubo generaciones mucho mejores que la nuestra, mucho más buenas. Y sin embargo, estaban todavía muy lejos de la redención. Entonces, ¿cómo podemos decir que nosotros, que somos la generación posiblemente más baja, que vivimos en la oscuridad más completa, con un desconocimiento de Dios y de la percepción que había antes de Dios, cómo podemos decir y entender que justo en nuestra generación, que es la generación de la oscuridad y que nosotros casi estamos obligados, nos obligan a servir a Dios, va a venir la redención? La respuesta a esto es todo lo contrario. Este es justamente el motivo de la redención, porque cuando uno se acerca a la mañana, el sueño, uno duerme más profundamente. Estamos en una generación donde estamos todos muy profundamente dormidos. Y entonces, cuando el sueño aprieta más, entonces hay que fortalecerse más y no quedarse dormido, como el pueblo de Israel que estuvo 3 días esperando la entrega de la Torah. Y justo esa noche que iba a revelarse Dios, se durmió. Nosotros ahora, que vivimos, que somos la misma generación de la entrega de la Torah y que se reencarnó en cada una y una de las generaciones, tenemos que estar despiertos y no dormirnos, Dios nos lo permita, sino despertarnos a la luz de la mañana, hasta que logremos y merezcamos que la noche ilumine como el día. Besrat Hashem, ahora van a escuchar la lectura en hebreo de la Torah, el alma va a entender, y queremos hacer que esta meditación, esta iluminación que nos trae la Torah, el Hasidut, los grandes sabios, sea para Refuah Shlema de Lili Rivka Bat Lea, que pronto esté repuesta y pueda seguir enseñando Besrat Hashem, que va a ser muy pronto, y que Besrat Hashem también sea para curación de todos los que estén enfermos, y que sea para paz en el mundo, que se termine ya la guerra, que se terminen los malvados, que se terminen aquellos que se aprovechan de los pueblos para lograr sus objetivos malvados. Pero, como vemos, toda oscuridad no tiene que ser eliminada, no hay que matar a la gente, sino que hay que hacer que esa gente haga teshuvá y que de la oscuridad ilumine la luz, esa luz de Hashem en este mundo que es su lugar preferido y que nosotros tenemos que transformarlo en su morada. Adiós, nos vemos. Shavua Tov y Jodesh Adar Tov. Siempre. Parashat Vaikra. Estamos en el Jodesh Adar Bet, ya es el día 4. En medio de la alegría, ya falta poco para el nacimiento de Moshe Rabbeinu. Falta poco para Purim, un mes de alegría, un mes de suerte, de atzlajá, de éxito para el pueblo de Israel. Y ahora vamos a ver qué dice la Parashat Vaikra. חבר'ה, יש לנו שמחה היום בבית מדרשו של הרב שמואל. ספר תורה. וואו.
Hoy en el Bet Sefer del Rav Shmuel entra una Torah nueva, entonces es un día de simja. לכפר עליו. עליי. Al Kulan. כולנו. Balcón en Oshut. ברוך ה' ברוך לעילם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amén. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו ויעד למה ידבר על בני ישראל ומטה עליהם אדם כי יגיב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם אם לא קורבני מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פסח אייל מייד יקריב ישראל יצאני לפני אדוני ושמח ידי על ראשו אליו ונרצה לו לכפר עליו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחנן אותה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amén. También esta semana, este Shabbat se llama Parashat Zachor. Zachor quiere decir recordar. Recuerda lo que te hizo Amalek. Amalek y Matria Duda. Cuando salimos de Egipto, en los momentos de la redención, cuando estamos preparados para llegar a la tierra sagrada, al lugar donde siempre ansiamos, ahí comienza la duda. El Yetzer Hara comienza a molestar. Esté prevenido. Hay que recordar, borrar la duda. Baruch Adonai Olam Vaed. Amén. ושחט את בן הבקר לפני אדוני והקריבו נערים הכהנים וסדום וזרקו את סדום על המזבח סביב אשר פסח אל מייד והפשיט ישראלו וניתן קיסר לנצוחהו ונשנאו נערו אינה כהן איש על המזבח ברכו עצים הלא אש ברכו נערים הכהנים איסה נסכים סרויש וספות ולא עצים אשר הלא איש אשר על המזבח בקרבו יוכרו ורחץ במים וקטיר הכהן הסקל למזבחו אלא אישי ריח נכויח לאדינוי אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת. אחר לא נמצא בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן תורה. Amén. Antes vimos en la שמואל בן הרב מנחם מנדל. que Vaikra אתה לא יכול? tiene una alef chiquita. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó a Moshe desde el Ohel Moed, תפסוק לעצמך. desde la tienda de reunión del medio de la nube. Y para que pueda ir tenía que ser chiquito. Moshe era el hombre más humilde de todas las personas. Y eso fue lo que la caracterizó. Se relacionaba con cada uno y uno como si él fuera el más pequeño. Y honraba a todas las personas, sobre todo a Hashem. ברוך הוא אס אדינוי אבירוך, ברוך אדינוי אבירוך, ברוך אתה אדינוי אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונשאנו סתירוסי, ברוך אתה אדינוי נשנת עירו. Amén. אמן. ואם הם מן הצאן כוונה, מן הכסבים, מן העזים לילה, זכר תמים יקריבנו, ושוחט ישראל על ירך המזבח צפנה לפני אדוני וזרקו. נערים הכהנים אסדמו על המזבח סביב, וניתח ישראל לנסחיו, ואז רשי ואס פדרוי ואורך הכהן איסום, על העצים אשר על האיש אשר על המזבח, הקרב והכריים וחץ במים, והקריב הכהן את הכהן והקטיר המזבחו. אוי לו, אישי ריח נכויח לאדינוי. אמן. יש לנו כאן רוסי עכשיו נוסע ישר לאוקראינה להילחם נגד חזרתי משם. ברוך השם.
Amén. יהי שמי רבה ברך לעולם לבן דברך. אמן. אמן. Refuerzo para los enfermos. Esa alef chiquitita representa la humildad de Moshe que infundió al pueblo de Israel de ser el más pequeño de todos los pueblos. Y por eso HaKadosh Baruj Hu nos eligió por siempre para ser sus representantes. Porque la idea no es que nos eligió a nosotros y descartó a todos los demás, sino que justamente porque ama a todos los pueblos, eligió al pueblo de Israel que cumple su misión como corresponde y no deja su Torah. Esa Torah que quiere que todos los pueblos estudien y conozcan, porque es su voluntad. Y Besrat Hashem, que por el mérito de la difusión de la Torah a todos los pueblos, venga la paz y sobre todo que venga la prosperidad y la verdad y se revele el Mashiach ahora, ya mismo, en nuestra generación. Nombre de Moshe no figura en este verso. Vaikra el Moshe y Lebra. עם הקדוש ברוך הוא. וואי, זה פחד. פנים בפנים. כן, כן. כי עם זה אני נותן עדות לכל הדורות. אני לא יכול לדבר משהו ואחר כך להגיד לא אמרתי. זה הכל כתוב והכל ביוטיוב לכל הדורות. וזויס, התאירו אשר עץ חיים מן המחזיקים בו בשמחה מושב דרכיה דרכי נוים. בכל נסיבוסי השולים, ערך ימים בימינו, בשמאל לא ישר בכובד, אינו חופץ מהצדקוי, יגדיל תאירו וידיר. יקשור לנו את התורה הקדושה. אני מסביר בספרדית, מה שקוראים קצת חסידס. למה ויקרא זה עם א' קטנטה, זה עירה. אשרי שביסכו, אין יאללה לו בשר אשר שבא. Dale un beso a la Torah. Bendito es el que nos mostró el camino verdadero y nos sacó de los que se equivocan. Y nos dio la Torah de vida, la Torah de verdad. Y ahora vamos a guardarla. Amén. Amén. לילה מכל דרך חוסר ושירו, עשה דין וחסר לך מסעדה מיון בעולמו ממומי. תסקבל צלו יסוד ובאוסן, ובסד כתב ישור ממומי. Amén. יש לו מנשי מים וחיים טועים ועולים, ועבו ישראל במומי. Amén. אוי ששולם ממרי, וביחד שולם עולים ועבו ישראל במומי. Amén. יחללו את שמן מקרא, Y alelu et Shem Adonai, ki gal Shemo levado. Y alabemos al nombre de Hashem, porque es excelso su nombre, y Él está solo. Solo no porque no está con nosotros, sino porque todos nosotros somos Él. Todo lo que existe es Él, no hay otro. Ein od mi elevado. Shavua Tov, Chodesh de Simcha, un mes de alegría, un mes de curación, un mes de Mashiach ya